Hola a todos, bienvenidos a Transformación Digital sin Rodeos, el programa donde hablamos sobre transformación digital. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el doctor Rodolfo Benavides. Él es especialista en cirugía oncológica, egresado del Centro Médico de la Raza como cirujano general y del Hospital de Oncología del Siglo XXI. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar de un tema que en lo particular me gusta mucho, sobre todo porque me intriga, que es la transformación digital en el área médica. Usted, doctor, tiene su consultorio privado y también trabaja para el ISSSTE, Sí, y nos ha platicado qué ha pasado por una transformación digital, sobre todo después del tema de la pandemia. ¿Qué nos podría platicar al respecto? eh, la transformación casi fue una necesidad, algo que, bueno, ya se veía venir, ¿no? Ya se veía venir ver que los pacientes cada vez utilizaban más la cuestión de comunicarse, ya sea a través de redes sociales, ya sea a través del teléfono celular. Eh, pero ante la pandemia y la imposibilidad del paciente de poder ver al médico en forma presencial, entonces eso vino a acelerar, así lo veo yo, a acelerar el uso de esas plataformas, ¿no? De la tecnología, de la necesidad del paciente de querer entrevistarse con el médico, pues aunque sea a través de una videollamada, por WhatsApp o por cualquier otro tipo de plataforma en donde el paciente pudiera preguntarle al médico, pues, qué se tomaba, y qué diagnóstico tenía de acuerdo a los síntomas que decía. Entonces, fueron cosas increíbles. Se revolucionó la práctica médica propiamente en 2 años de pandemia. Yo le comentaba a colegas, ¿no? Si ellos vivían las mismas situaciones y pues sí, prácticamente la medicina es ver al paciente, explorar al paciente, revisarlo, escucharlo. Y ahora con la plataforma digital, pues no exploras, no tocas al paciente, nada más lo estás escuchando y algunas veces viendo alguna alteración que tenga en su cuerpo, ¿no? Claro. Esta tendencia de la que usted habla, si no me equivoco, se llama la telemedicina, que es esta tendencia a que las consultas médicas sean a través de una videollamada, ¿no? O de algún medio digital. Ajá. Em, ¿Cuál cree que sea usted las ventajas y desventajas que tenga que tiene esta tendencia? ¿Qué le ha tocado vivir en ese aspecto? Bueno, la gran ventaja es que acorta las distancias, ¿no? Claro. Acorta las distancias y voy a utilizar un nombre que no me gusta mucho por la situación política, pero como que democratiza la medicina, ¿no? O sea, cualquier persona que no pueda tener acceso, por ejemplo, a un cirujano oncólogo, lo puede tener, viva donde viva, en lo más remoto, ¿no? Y entonces eso es muy bueno. Eso en parte hace que llegue la atención especializada a lugares recónditos, ¿no? Otra ventaja que tiene es, pues, que es un ahorro en la economía de las personas, de la familia. No tiene que viajar, no tiene que desplazarse grandes distancias para poder consultar a un especialista. Y también otra ventaja es que el médico puede en un momento dado identificar si lo que la persona está padeciendo es una urgencia, no es una urgencia, tiene que ver con su especialidad o no tiene que ver con su especialidad. Entonces también eso ya va orientando hacia una mejor atención
la, la práctica médica, ¿no? La gran desventaja que yo veo es el empoderamiento que tienen las personas con esta herramienta. Porque, bueno, de repente la persona te consulta cosas que pues, es imposible hacer un diagnóstico por telemedicina, es imposible, sobre todo, dar un tratamiento. Sin embargo, ya la persona dice, no, pues ya consulté al médico, ¿no? Ya lo Mm. consulté, me tiene que hacer un diagnóstico, me tiene que dar un tratamiento. Y pues no, hombre, o sea, yo soy cirujano y pues yo tengo que ver, por ejemplo, una herida si está infectada o no está infectada, va a ser muy difícil verlo por telemedicina, ¿no? Ahora, en la telemedicina como tal, el tema es muy amplio, pero se puede aplicar, eh, ¿cómo explicarlo? Con un monitor del otro lado, con un médico que esté junto al paciente que está lejano, ¿no? A lo mejor el paciente no te puede explicar realmente qué tiene, pero si hay un colega junto al paciente y lo explora de tal manera que fueran tus ojos, tus manos, y él te puede explicar desde el punto de vista médico, estoy palpando esto, estoy viendo esto, o le duele aquí, o tiene esta alteración anatómica, en fin. Eso todavía sí le da mayor valor a a la telemedicina, ¿no? La práctica de la telemedicina en los hospitales, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, es muy socorrida la telemedicina. El hospital donde trabajo es un hospital regional, entonces a su cargo tiene varias clínicas lejanas, ¿no? Por ejemplo, Puebla es la sede y sin embargo vemos pacientes de Tlaxcala, vemos pacientes de Oaxaca, vemos pacientes de Guerrero, vemos pacientes ya propiamente del municipio de Tecamachalco, de Cuetzalan, de Zacapuastla, de Zacatlán. Entonces, y usamos esa situación de un monitor médico. El médico está junto con el paciente, tiene incluso un expediente en donde él anota la consulta con el especialista y entonces el especialista y el médico que está junto al paciente se pone de acuerdo para ver al paciente en el hospital determinado día con determinados estudios, ¿no? Mm. También tiene la ventaja de que es en tiempo real. En ese momento, si el paciente tiene, por decir, una tomografía, una resonancia magnética, la tecnología permite que el médico del otro lado, por decirlo así, te ponga la resonancia, te ponga la tomografía y se hace una consulta mucho más completa, ¿no? Mm. Creo que nunca había escuchado este acercamiento de la telemedicina donde hay un doctor con el paciente y luego un especialista del otro lado del monitor, que se me hace muy interesante, porque creo que tiene mucho que ver, o sea, las ventajas y desventajas que usted ahorita nombró, tiene mucho que ver con escoger la situación correcta, ¿no? Para usar la telemedicina. Es decir, eh, si es si la situación es la necesidad de un especialista que no se encuentra cerca de mí, este acercamiento en donde está un doctor, que son los ojos del especialista, y el especialista de forma remota, se me hace bastante interesante. Y la otra es, ¿qué pasa con estas consultas que son más ligeras, ¿no? A lo mejor no tanto de un especialista y no tanto algo de emergencia, sino pensemos, por ejemplo, en un psicólogo, ¿no? O en un terapeuta, que Ajá. le facilita mucho el trabajo de poder dar las terapias a distancia, ¿no? De esta forma. Sí, sí, claro. O sea, donde no sea tan necesaria la exploración clínica, ¿no? Eso es lo que yo veo como una deficiencia de la telemedicina en el caso quirúrgico. Si son pacientes, por ejemplo, yo soy oncólogo, yo veo pacientes con cáncer, yo veo pacientes que ya fueron tratados y que tienen un seguimiento. Mm. Entonces la telemedicina sí es muy buena porque o estudios de gabinete, radiografías, tomografía.
y es un seguimiento como tal. Entonces, le evitas al paciente desplazarse de la Sierra Norte, por ejemplo, hasta Puebla, por una consulta oncológica, ¿no? De seguimiento. Claro, en el Cuando, seguimiento cuando el entonces... paciente es un paciente, No, ajá, nada, cuando el perdón, es que paciente es un tenemos un paciente de poco de primera retraso. vez, ujú, cuando el paciente es un paciente de primera vez, pues sí se recomienda esa primera consulta por telemedicina y que el especialista le diga al médico que está junto al paciente, ¿sabes qué? Pídele una placa de tórax, pídele un ultrasonido de hígado, estos laboratorios, y con eso me lo mandas la siguiente semana, ¿no? Entonces ya también le ahorramos al paciente pues una consulta o dos consultas y ya nada más cuando sea la consulta presencial, pues ya va a lo que va, ¿no? A programar una cirugía o a hacer algún otro tipo de procedimiento. Claro. También otra tendencia que existe que creo que esta es más antigua, pero ahora con la pandemia se ha acelerado, es el tema de los expedientes clínicos digitales, ¿no? Esta, esta opción de que un paciente tenga un expediente clínico universal que todos los doctores puedan compartir, ¿no? Porque como funciona o como había funcionado hasta ahora es, yo voy con un doctor a un hospital y ese doctor me levanta un expediente clínico y luego, no sé, digamos que ese doctor fue un dermatólogo y después voy con un oncólogo y después voy con... Y todos te generan un nuevo expediente de cero cuando a lo mejor podrían tener un centro de información único, ¿no? Sí. Pero lo que me llama mucho la atención es que hasta ahora, no, o por lo menos de forma masiva, no se ha logrado. Es decir, no existe ese software que todos los doctores usen y donde todos los pacientes tienen sus expedientes clínicos. ¿Por qué cree que ha pasado esto? ¿Por qué no existe este software unificado? Bueno, un poco a nivel institucional, por ejemplo, a nivel federal, sí lo tenemos, ¿eh? En el hospital tenemos un software en donde tú consultas al paciente, pones tu nota clínica, pones los estudios que vas a solicitar. El hospital, por ejemplo, le hace, no sé, la paciente tiene un tumor de mama, se le hace la mastografía, se le hace una tomografía, y todo eso, junto con la historia clínica del médico, se sube a ese software, como si fuera la nube, ¿no? Claro. Y si la paciente es de Tlaxcala, el médico de Tlaxcala puede ver los estudios que se le están pidiendo en Puebla, la historia médica del especialista, para que después continúe un seguimiento en Tlaxcala. Eso sí se tiene. El sistema se llama CIMEF, Sistema Médico Financiero. Y este es a De la misma nivel forma, público. a nivel público y a nivel nacional. En la práctica privada, el uso de los expedientes electrónicos pues se limita más a la práctica del médico, no la comparte con otros especialistas aún, como dices, ¿no? Y la práctica privada, por ejemplo, yo tengo un software para expedientes electrónicos que me da la facilidad de tener al paciente desde la primera vez en la consulta y cuando yo opero a ese paciente en quirófano, en el celular, tengo el mismo programa y termino de operar, abro el software de la historia clínica, grabo los hallazgos de la cirugía, grabo los hallazgos de la cirugía y automáticamente se sube al expediente clínico de mi paciente. Y este sí es un software privado. Es un software privado. Yo lo que veo de problema en las historias clínicas es que, bueno, necesita hacer una historia clínica con mucha ciberseguridad, ¿no? Sí, ese es un tema muy delicado. Sí, De hecho, porque creo tomas que, fotos, en fin. ajá. No, y tiene los datos médicos, creo que son de los datos más privados que existen, ¿no? Ah, exactamente.
Son datos muy sensibles, ¿no? Creo que una NOM, no sé si es de COFEPRIS, Sí, que regula los expedientes médicos electrónicos, ¿no? así es, así es. Que debe de cumplir con todas esas cosas, ¿no? Lo que te pedía COFEPRIS, por ejemplo, en base a la norma de tener tus expedientes clínicos bajo llave, cuando era en forma física, en un archivero, de cual solo tú podrías tener la llave y tener el acceso como médico tratante a esos expedientes, ahora se le pide al programa, ¿no? Al programa de expedientes electrónicos, que solamente el médico tenga acceso, que tenga una contraseña solamente que él pueda utilizar, para que no cualquiera que llegue a tu computadora tenga acceso a los expedientes de los pacientes, ¿no? Claro. Ujú. Eh, el software del privado del que hablaba ahorita, ¿no es Doctoralia, de casualidad? No, Doctoralia es una plataforma para agendar. No es Ok, tanto ok. como para expedientes clínicos. Sí te pregunta algunas cosas del paciente, edad, sexo, tipo de seguridad social, algún breve comentario acerca del problema que tiene, pero más es una agenda. Que también eso vino a revolucionar con la pandemia, ¿eh? Déjame decirte que no tengo secretaria en mi consultorio. Ya no tengo secretaria físicamente. Tengo una secretaria que me agenda pacientes a través de Doctoralia. Mm, El paciente llama a mi consultorio, lo vinculo el teléfono con el de la secretaria y la secretaria lleva mi agenda. mm. Eso ha sido muy interesante porque llegan los pacientes y me dicen, ¿no está la señorita que me dio la cita? Le digo, ah, no, es virtual, ¿no? Sí, no hay secretaria. Entonces, como que se sacan de onda porque hasta traen regalos, ¿no? Traen regalos para la secretaria y no tengo secretaria, ¿no? Se los pueden enviar a Y su la casa. verdad es que es muy interesante porque, ándale, es muy interesante porque la plataforma, bueno, te permite llevar muy bien el horario de las consultas. Desde que comencé a usar Doctoralia, mis pacientes no se me amontonan, ¿no? Eso también en cuestión de pandemia, pues no quieres tener aquí en la sala de espera 5 o 6 pacientes, ¿no? Entonces ¿Y, llegan y con cómo su. pasó eso? ¿Cómo logra que no se le amontonen usando Doctoralia? Porque Doctoralia les dice, la plataforma le dice al paciente, su cita es a tal hora, trate de llegar 10 minutos antes. Y los pacientes sí, perfecto, ¿eh? En el horario llegan muy bien. Cuando llegan, no hay nadie en la sala de. De hecho, a veces me preguntan, ¿usted nunca ve pacientes o qué? No, pues es que llegan con el horario, ¿no? Llegan con el horario y se van. Y se van y llega otro, así como con unos 10 minutos de tiempo de espera entre uno y otro, ¿no? Y eso siempre históricamente ha sido un problema, ¿no? A la hora de consultarse con los médicos, el Sí, tener que esperar tanto tiempo. anda. Sí, Ahí digo, sí a que le mí, hacen yo he uso al tenido que nombre ser de paciente, pacientes. ¿eh? He tenido que ser paciente, así como anécdota, tuve que ir a ver a un amigo que es ortopedista porque me lastimé un dedo y me dice, ven tal día. Y ese día que llego, bueno, me dijo, por ejemplo, ven a la 1, el miércoles a la 1. Y ese día que llego, miércoles a la 1, habíamos 5 pacientes, ¿no? A la 1. Mm, esperando Ajá, todavía. sí, todos amontonados y en pandemia, ¿no? Dices, no, manches, no, pues mejor me fui. Ya le hablé, ya lo vi otro día, ¿no? Y eso no ha pasado ya con esta plataforma digital de agendar pacientes. Pero originalmente pasa eso porque se Eso, retrasan las consultas o porque el paciente llega tarde. porque, bueno, son dos cosas, porque se retrasa la consulta o porque el paciente no llega, no tarde, sino que llega mucho antes o llega mucho después de la hora.
Entonces Ok, ya hay un paciente en medio, ¿no? ok. Eso pasa. Y Y entonces, ¿cómo evitan? Ajá. además la plataforma de Doctoralia, permíteme. Nos vemos más tarde, por favor. Además, la plataforma de Doctoralia le permite al paciente que emita su opinión acerca de la atención del médico, ¿eh? Mm, Y es público. Doctoralia lo publica. Entonces sí, te encuentras ahí que el paciente dice, me trató así, el doctor fue impuntual, el doctor llegó mal vestido, el doctor, bla, 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 ¿no? qué interesante. Sí, yo lo veo como un arma de doble filo, porque pues, si le caes mal al paciente ya te publicó mal, ¿no? Esta reputación digital es también toda una tendencia, ¿no? Lo vemos con un montón de servicios ya. Pensemos, por ejemplo, en los Ubers, ¿no? Que tienen su reputación Anda, digital. ajá, sí, Sí. También sí, hemos visto en los últimos 2 años algunas empresas que son del área médica, pero no son necesariamente doctores que han estado pasando por toda una transformación digital. Pensemos, por ejemplo, en el caso de estos alineadores dentales que se llaman Moons. ajá, ¿Los conoce? sí, sí los conozco. Pues estos alineadores, y hay otros ejemplos como uno que se llama B360. Estos alineadores tienen toda una transformación digital completa, desde el hecho de que los puedes comprar digital, el hacerse los estudios, el seguimiento del tratamiento. O sea, ellos se fueron, vas de cuenta que reinventaron totalmente el servicio, poniendo tecnología en ciertas partes clave, eficientando todo el proceso, ¿no? Sí. Bueno, a nivel de la práctica médica, entrando en ese tema de la digitalización en atención, hay cosas increíbles, ¿eh? Cosas increíbles. Por ejemplo, un estetoscopio de un médico de urgencias, un urgenciólogo, el paciente llega infartado y el estetoscopio tiene un chip en donde al mismo tiempo que está auscultando, está tomando un electrocardiograma que se lo envía al cardiólogo del paciente, sin necesidad de tomar el electro y guardarlo en el expediente y pedir la interconsulta y ahora espérate que venga el cardiólogo y que vea si te estás infartando o no. No, en ese momento el paciente el estetoscopio le está enviando el electrocardiograma del paciente al cardiólogo. Mm, agiliza mucho entonces la comunicación, ¿no? Entre las partes. Agiliza la comunicación y quita tiempos perdidos, ¿no? Qué interesante. Igual Sí. como el control de los marcapasos con el celular. O sea, el paciente se siente mal, siente que está fallando o que está pasando algo con el marcapaso, pues simplemente se coloca el celular a nivel del marcapaso y el celular con una aplicación le da lectura a lo que está pasando y se lo envía al cardiólogo. También es Interesante. importante. Sí. Esos casos son muy interesantes y definitivamente creo que la medicina, digo, yo no soy experto en el tema, ¿no? Pero con lo que vemos ahora me da la impresión de que la medicina va para allá, para un monitoreo mucho más constante y preciso, en el que va a haber un centro de información en el que va a conocer cómo estoy yo todo el tiempo, ¿no? Y ciertos indicadores clave. Pero Sí, ahora, sí. sí, lo hay, por ejemplo, para los pacientes con diabetes, ¿no? Hay una Ujú. aplicación una plataforma que se llama estudiabetes.com, en donde el, el paciente se toma todas las mañanas su glucosa y la va metiendo al programa
y entonces el programa en un momento dado le dice si la dosis que está tomando del medicamento para la diabetes es la correcta, o si tiene que ver al endocrinólogo, o está en riesgo de tener una descompensación grave de la diabetes, ¿no? Mm, Entonces, Entonces, sí. la comunicación de nuevo es mucho más ágil en tiempo real, ¿no? En lugar de tener que ir o esperar cierta cantidad de tiempo para ver de nuevo al doctor. Ajá, exactamente. Digo, es muy bueno eso, pero si el paciente se empodera de eso, deja de ir a ver al médico. Ese es un problema que puede ser grave, ¿no? Porque si no, pues ya para qué pago la consulta del endocrinólogo. Ya con Sí. la plataforma, pues ya me voy curando solo, ¿no? Y entonces puede ser que el paciente se automedique, realmente viene el control de su padecimiento, en fin, es un arma de dos filos, ¿no? Sí, es como cuando la gente googlea los síntomas, ¿no? Y se automedica pensando que Ajá, ya Google les hizo el diagnóstico. anda, sí. Por ejemplo, yo soy oncólogo y hay varias aplicaciones de oncología. Hay una aplicación que se llama Onco Assist, en donde puede haber esto de los chatbots, ¿no? O sea, que el chatbot es dijéramos, una aplicación dentro de la misma aplicación en donde el paciente puede consultar los síntomas que está teniendo porque le acaban de aplicar quimioterapia y el chatbot le puede decir, estos síntomas son normales, estos síntomas requieren de la asistencia del oncólogo médico o estos síntomas requieren de que te vayas al hospital ahorita, ¿no? O sea, ¿el chatbot te da el diagnóstico? No te da el diagnóstico, pero sí te puede ir diciendo, los síntomas que tienes son graves, necesitas ir al hospital. O los Mm, síntomas que tienes son normales y debes de nada más tomar, no sé, algo para el dolor de cabeza, algo para la fiebre y ya. No necesitas ir al hospital. Yo creo que eso es un poco más fiel que el doctor Google, ¿no? pero ¿no será un poco también peligroso? Sí, sí, es un poco peligroso. Sí. Porque entramos a lo mismo, ¿no? O sea, digo, no conozco este caso en particular, pero si, pero más bien la pregunta es, ¿qué será más fácil? ¿Qué será más frecuente? ¿Que el programa se equivoque o que un doctor se equivoque? ¿No? Porque me imagino que existe el error siempre, pero En los dos lados hay error, ¿eh? A veces también el médico te ve y dice, ay, no tienes nada, no, estás exagerando. Y bueno, y el paciente se siente fatal, ¿no? Y a lo mejor el chatbot pues está dándole la oportunidad de tranquilizarse, de fijarse un poco más en sus síntomas y en un momento dado decirle, no, ¿sabes qué? Vete al hospital. Bueno, claro. sí. ¿Usted ha escuchado el caso este de Teranos, de que acaba de suceder en Estados Unidos? Ah, sí lo escuché, pero no estoy bien enterado, ¿eh? Esa es como una historia de precaución, digamos, de cómo no hacer tecnología para la industria médica. Esta, esta empresa Theranos empezó ¿qué fue? Como 2003, yo creo, 2004, ya tenía bastante tiempo. Y la idea de esta empresa era que en lugar de hacerte como, de sacarte sangre con una jeringa, eh, y hacerlo pues una cantidad razonable, su promesa era que con una gota de sangre, como el análisis de un diabético, se me fue el nombre Ajá. ahorita, eh, con una gota de sangre podían hacerte cientos de análisis. Eso era lo que ellos decían que su máquina hacía, ¿no? Pues para no hacerle el cuento muy largo, hace como unos 4 años, el Washington Post publicó un artículo donde decían que esta empresa
estaba haciendo fraude, o sea, que no estaba haciendo realmente las pruebas médicas con su máquina, sino que diluían la sangre y las hacían con el método tradicional, digamos, ¿no? Con las máquinas tradicionales. Entonces empezaron a pasar un montón de cosas porque esta empresa lo que estaba buscando era hacer una promesa como muy innovadora, ¿no? O sea, pues esto lo cambiaba todo, ¿no? Si tú podías hacerte Ajá. cientos de estudios con una gota de sangre y luego en una máquina que pudieras tener en tu casa, o eventualmente podrías tener en tu casa, pues cambiaba mucho las cosas, ¿no? Pero realmente esa promesa que era muy innovadora, ellos estaban como siguiendo esta filosofía de Silicon Valley de fingirlo hasta que sea real, ¿no? Fake it until you make it. Y hacían muchos engaños, ¿no? Como este de diluir la sangre y de hacer estudios como que tenían muchos errores, pues, que la sangre diluida y demás. Y al final, pues hubo un montón de pacientes afectados, un montón de inversionistas engañados y cosas más, cosas menos. Ahorita acaban de declarar culpable a la fundadora, que se llama Elizabeth Holmes, y todavía no saben, no dicen cuántos tiempos se va a ir a la cárcel, pero va a pasar un buen rato ahí en la cárcel por todas estas falsas promesas que hizo durante estos 15 años. Sí, que eso es una parte negativa de lo que sería la digitalización, ¿no? En oncología están tratando de evitar, por ejemplo, las biopsias de tumores, ¿no? Están tratando de hacer una cosa que se llama análisis de base líquida, que es con sangre, con la muestra de sangre de un paciente que tiene un tumor, digamos, en el riñón, poder conocer el tipo de tumor o el tipo de célula que está formando ese tumor para poder dar un tratamiento sin necesidad de hacer una biopsia. Todavía está en fase de investigación. Todo eso, pues, es algo que parece ser prometedor, por ejemplo, para tumores de mama, tumores cervicuterinos, tumores de pulmón, el análisis de base líquida. Puede ser eso una ventaja que evita tomar la biopsia. Sin embargo, a la fecha, pues no hay nada mejor que tomar la biopsia, ¿no? En fin. Hablemos un poco sobre la implementación de la tecnología en el área médica. Y siempre implementar nueva tecnología es un problema porque causa resistencia al cambio. Cualquier cambio, eh, pues al final es difícil que la gente lo adopte. Pero en el área médica, que es un área tan tradicional en el sentido de que es tan antigua, ¿no? Tan delicada y tan importante también, me imagino que la resistencia al cambio debe ser aún mayor. ¿Qué experiencia ha tenido usted a la hora de implementar nueva tecnología en su consultorio o qué le ha tocado ver? Bueno, la experiencia que he tenido, eh, se los voy a platicar porque esto es curioso, ¿no? No solamente es en sí implementar una nueva tecnología y dársela a un médico para que la use, sino pues es como todo, hay que ver que el chango sepa usarla, ¿no? También. Entonces, hay unos instrumentos muy actuales que se llaman bisturís armónicos. Los bisturí corta y coagula. Me la dio la empresa y me dijo, doctor, ¿cree que le pueda servir esta pinza? Dije, a ver. Y es una cosa fantástica, ¿eh? En cuanto yo tuve la pinza en mi mano, supe para qué servía. Es como dicen los diseñadores industriales, el diseño está hecho para el usuario, ¿no? O sea, ya no, la tomé en mis manos y dije, ah, wow, esto gira así, esto se aprieta aquí, este botón sirve para esto, y nunca la había usado. Era la primera vez que la tenía en mi mano, ¿no? Entonces, por decir, si una cirugía
de tiroides. Me iba yo a tardar 2 horas, iba a tener un sangrado de 500 mililitros. Con esta pinza me tardo media hora y no tengo sangrado, Qué ¿no? interesante. Sí, es una cosa fantástica. Tengo otros compañeros que usan la misma pinza y dicen, no, esa pinza no sirve para nada, yo mejor la voy a usar, voy a operar como normalmente. Entonces, ¿de qué te habla eso? Te habla de que la tecnología, pues ahí está. Es un instrumento que tiene una investigación detrás muy importante de ergonomía, de fisiología, del pensar, del quirúrgico, y te la dan a ti, ya casi casi te la dan en charola de plata, ¿no? Pues si tú no la sabes aprovechar, no te va a servir de nada esa tecnología, ¿no? Claro. También a veces el tema de la implementación es complicado, o sea, ya viéndolo desde el punto de vista desde alguien que hace tecnología, el tema de la implementación es complicado porque cuando haces tecnología piensas, ¿no? Ah, voy a hacer tal aplicación o tal hardware, software, lo que sea, que va a ser un poco mejor, un 10% mejor, tal trabajo, ¿no? Por ejemplo, va a ayudar al doctor a organizarse un poco mejor, ¿no? Ajá, Pero lo que no estás tomando en cuenta ahí, o sea, estás pensando, como es mejor, entonces todo el mundo la va a usar, ¿no? Pero lo que no estás pensando ahí es que hay un costo adicional. O sea, sí, es 10% mejor, pero el costo al cambio, el costo del cambio es mayor que ese 10%. Entonces, se dice por ahí que para que una tecnología nueva se adopte, no tiene que ser 10% ni 20% mejor. Tiene que ser 100, 200% mejor. Porque apenas que sea indudablemente mucho mejor, la gente no la va a usar porque no quiere cambiar su forma de pensar o de hacer las cosas. sí, sí. Sobre todo los que ya tenemos ciertos años trabajando y que vengan y te cambien la jugada o te quieran cambiar la jugada, y que vengan pues gente muy joven, ¿no? Gente muy joven que es la que te presenta la tecnología y que te digan, doctor, es que con esto va a poder operar mejor, es que con esto va a tener menos sangrado. ¿Y tú quién eres, no? ¿Tú qué sabes? Por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, O sea, me vas a venir a decir a mí cómo hacer las cosas, nomás porque tienes una tecnología nueva. Esa es la resistencia al cambio, ¿no? claro. Esos son varios Sí, factores los que se presentan ahí, ¿no? si toda la vida lo he hecho y lo he hecho bien, ¿por qué lo voy a Ajá, hacer diferente? ajá. Como por ejemplo, una cuestión muy reciente de tecnología, el uso del ultrasonido para poder poner catéteres, accesos vasculares centrales para aplicaciones de quimioterapia, por ejemplo. Toda la vida lo hemos venido haciendo a ciegas, sin el ultrasonido, y ahora la norma dice que tienes que utilizar el ultrasonido para hacerlo. Para Mm, empezar, debes de tener una curva de aprendizaje. Se te va a hacer más difícil y más lento hacerlo con el ultrasonido y te desespera, ¿no? Dices, no, yo lo hago a ciegas y nunca he fallado y nunca he tenido ningún problema. ¿Por qué voy a usar el ultrasonido? Porque la norma dice que tienes que usar el ultrasonido para evitar los riesgos, ¿no? Evitar demandas, evitar complicaciones. Y es lo que tú dices, ¿no? O sea, la tecnología ahí está, 100% comprobada, pero necesita el médico tener una curva de aprendizaje para poder utilizarla, ¿no? Y eso genera una resistencia al cambio también. no, y en este caso que mencionas, hay una norma empujando la tecnología. Es, es, Ajá, es mucho más poderoso el empuje, pero cuando no, cuando es opcional, es mucho más complicado. es más complicado. Sí, te vas por lo fácil y lo que sabes hacer, ¿no? Lo que ya conoces, sí. Sí, sí. Ajá, Em, hay un libro que se llama eh, Think Fast, Think Slow, como piensa rápido, piensa lento, o Think Fast, ajá, Slow, ajá. Em, que habla que los seres humanos tenemos como dos sistemas en el cerebro. Uno que le llaman el sistema uno, que es
que hacemos, en el que cosas que hemos hecho tantas veces que ya las hacemos en automático. O sea, no las pensamos. El caso más sencillo con el que todo el mundo se identifica es el manejar. No sé si le ha pasado que va al trabajo, por ejemplo, y de repente llegó y ni siquiera se acuerda, ¿no? De por dónde manejó ni Ajá. nada. Porque lo ha hecho tantas veces que eso ya está en su sistema uno, entonces ya lo hace de forma automática, ¿no? El cerebro es tan bueno haciéndolo que ya básicamente lo hace sin esfuerzo, ya su mente se optimizó para que se haga automático. Y en cambio existe el sistema 2, que el sistema 2 nos permite racionalizar las cosas, es detenerme a pensar. Si lo viéramos en el mismo ejemplo de ir manejando, lo que hiciéramos es estar atentos en el camino, estar atentos en el freno, o sea, ver los sentidos a nuestro alrededor, pero eso sería mucho más cansado que solamente hacerlo en automático. Es algo que cuesta trabajo hacer. El estar pensando cansa, es molesto. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que estás acostumbrado a hacer las cosas y tú ya puedes hacerla en un sistema uno. Ya puedes hacer las cosas de forma automática porque ya sabes, las has hecho muchísimas veces. Y llega algo Sí, nuevo y te obliga a sacarte de ese modo automático y a pensar las cosas, y eso es sumamente molesto. No quiere decir que sea malo, pero es sumamente molesto. Y esa muchas veces es la razón por la que nos resistimos tanto al cambio. sí. Fíjate, tengo una anécdota en relación a lo que estás diciendo, con el uso de grapadoras para operar, por ejemplo, un tumor de estómago, un tumor de colon, ¿no? Estómago, pido las engrapadoras y lo que él iba a hacer, que pensaba que iba a durar 6, 7 horas, pues lo hicimos en hora y media, ¿no? Gracias al uso de las engrapadoras. Y todo bien, con poco sangrado, todo rápido. Y me dice este amigo cirujano, dice, "Am, no, no es que no es correcto habernos tardado tan poco tiempo". Le digo, pero pues está bien operado, o sea, las engrapadoras te acortan el tiempo. Ah, no, no estoy seguro. Y desmanteló toda la cirugía y la hizo a mano porque me había tardado poco tiempo. ¿Cómo crees, no? Sí, ahí Ahí está un ejemplo de cómo la tecnología tiene esa cosa de los médicos y la resistencia al cambio, ¿no? sí, sí, sí. No, además es más complicado el cambio también aquí porque estamos pues hablando de vidas humanas. Tienes más miedo a Tienes arriesgarte, miedo. ¿sí? Sí, es como tirarte de un edificio sin paracaídas y confía en que no te vas a matar, ¿no? Así. Claro. Aunque, por ejemplo, en el caso de las engrapadoras, supongo que, quiero suponer, ¿no? Que para que llegue a un médico es porque tuvo que haber pasado ya muchas pruebas y estar Claro, seguros que funciona. claro. Si no, no las venderían, ¿no? Ajá, o no deberían, ¿no? Espero. Espero que no. No, sí tienen ya una investigación detrás de todo eso, ¿no? Oye, se me ocurre hablar ahorita de esa tecnología aplicada y que también ha aumentado mucho pandemia de cómo ha venido a revolucionar esta cuestión de medirte la oximetría, la presión arterial, tu temperatura, todo en el reloj. ¿Mm? Ujú. En el hospital fue así como un boom. Yo estaba en el hospital donde yo trabajo, es hospital COVID. Entonces, todo mundo andaba midiendo la temperatura, midiendo la presión arterial, midiendo la oximetría. Yo llegué a tener el reloj, el smartwatch, así, me resistía a tenerlo porque no quería hacerme dependiente del reloj, ¿no? Dije, no, o sea, es que si yo me compro un smartwatch, voy a estarlo viendo cada 10 minutos, ¿no? ¿Cómo es mi oximetría? ¿Cómo es mi oximetría? Si tengo fiebre o no tengo fiebre. No, hombre. Y bueno, ahorita no traigo un smartwatch, por ejemplo, ¿no? Pero sí lo compró al final. Pero sí lo compré. Sí lo compré. Entonces, se hacía una obsesión, ¿no? Saber cuánto tenías de temperatura y cuál era tu oximetría, ¿no?
Sí, sí, sí. Eventualmente esos aparatos de medición médica, sería la palabra, van a estar tan avanzados que va a haber una computadora que sepa, ¿no? En todo momento cómo estamos. Sí, exactamente. Hay algunos muy buenos, por ejemplo, para los pacientes que padecen de crisis convulsivas, Ujú. que les van a predecir en qué momento ya viene la crisis convulsiva, ¿no? Y de ahí le va a emitir una señal al neurólogo del paciente de que el paciente está convulsionando. Mm. También hay una tecnología reciente de aparatos para pacientes con Parkinson. Entonces, es decir, cuando el paciente comienza a tener las descargas eléctricas que van a provocar los movimientos incontrolables del Parkinson, emite una señal a una especie como de marcapaso y destruye la descarga eléctrica de la neurona para que no tenga esos movimientos incontrolables, ¿no? Vaya, interesante. Sí, son tecnologías aplicadas a padecimientos importantes, ¿no? La verdad es que, eh, pues ahí ves el gran avance de lo digital y de lo tecnológico. A mí me tocó ver una vez un que es como una especie de guante que tiene un estabilizador que es para la gente que tiene Parkinson, pero Ujú. que sirve como para tomar, bueno, en el caso que estaban ahí poniendo era que tomaba una cuchara y entonces temblaba, pero como el guante tenía un estabilizador, la cuchara no se movía, aunque la mano de la persona estaba temblando. Entonces podía comer de forma más sencilla. Anda, sí. Ahorita también que hablas de guantes, me estoy acordando de unos guantes que se diseñaron con un testigo en la punta de los dedos para que la paciente mujer se haga una revisión vaginal y sepa si tiene papilomavirus o no tiene papilomavirus, sin necesidad de hacer el papanicolau, ¿no? O sea, solo con un guante. Ajá, con un guante. Qué Un guante interesante. con un reactivo que va a cambiar de color si el papanicolau, como si fuera una prueba de embarazo, pero para saber si tiene o no papilomavirus. Órale. ¿Sí? Cada vez se va a hacer más rápido. Ojalá este tema de Teranos hubiera sido cierto y hubiéramos podido eventualmente hacernos muchos testeos de sangre en la casa, ¿no? Sin necesidad de un médico ni nada de esto, de un laboratorio. Sí, sería fantástico. Ya no voy a usar la palabra te imaginas porque creo que puede estar a la vuelta de la esquina. Sí. Sí, cualquier Aquí, cosa que te puedas imaginar, ¿no? em, ya para finalizar, hay un último tema que me gustaría tocar, Sí. que es el sistema médico en México y la tecnología. A lo mejor podríamos entrar en temas controversiales o no, pero no es un secreto que el sistema médico en México, como en muchas partes del mundo, tiene deficiencias, ¿no? Y no son deficiencias precisamente por los médicos, sino muchas veces por el sistema mismo. Em, Aquí la pregunta es, ¿cómo podríamos mejorar el sistema médico en México? Hablamos sobre todo del sistema público. ¿Cómo podríamos mejorar el sistema público en México usando tecnología? Usted que lo ha vivido de primera mano. Pues se puede aplicar. El problema del sistema de salud y la política de salud es pensar que todas estas innovaciones son muy caras y en realidad no son muy caras. Se pueden aplicar. Hay que ver, por ejemplo, que la medicina ahora debería ser una medicina no solamente preventiva, sino debería de ser una medicina predictiva, que te diga que determinado tipo de personas pueden ser diabéticos en 2, 3 años, o que van a ser hipertensos en 2, 3 años, ¿no? Entonces yo creo que es una cosa no cara, sino más bien de creatividad, el hecho de que el sistema de salud federal tenga, por ejemplo, aplicaciones para predecir diabetes, para predecir obesidad, para predecir hipertensión, y no esperar a que esas personas lleguen
a ser diabéticas lleguen a ser hipertensas, ¿no? Y tengan por consecuencia después un infarto. Eso hace más caro el servicio de salud. Sí, de hecho, ¿no? Para el gobierno es muy caro tener gente enferma. O sea, al gobierno no le conviene la gente enferma. Por eso es Sí, extraño, ajá, que no, que no se apunta de lanza, ¿no? El sistema público de salud versus el privado. Si les conviene tanto, eh, pues evitar pacientes. claro, claro. Por ejemplo, el hospital de nutrición, que es un hospital público, tiene implementados ya protocolos predictivos de diabetes, predictivos de hipertensión, para hacer clínicas de nutrición, para que las personas no tengan obesidad. Y eso, ¿por qué no se puede difundir en los demás sistemas federales, ¿no? Claro, ISSSTE, Seguro Social, Salubridad, ¿no? claro. Entonces, no quiero yo platicar muchas cosas porque lo que estamos viviendo ahorita de, por ejemplo, hacer equipos comunitarios para llevar a todo mundo la atención primaria, pues eso, no sé, todos hicimos un servicio social, ¿no? Todos hicimos un servicio comunitario, quiérase o no. Entonces yo creo que no va para allá una buena solución, sino es más bien hacer una medicina predictiva, no preventiva, no de atención de primer nivel, sino mucho antes de que llegue a ver eso, ¿no? Claro. Porque también Sobre todo para en hacer. Ujú. sobre todo en esos flagelos que son obesidad, diabetes, hipertensión, infarto, ¿no? Sí, que muchos de ellos son provocados por el contexto y los hábitos de las personas, ¿no? Exactamente. Em, como este tema de los sellos, ¿no? Que tiene la intención de evitar el consumo de comida chatarra para evitar enfermedades. Ajá. Fíjate, comentarte, por ejemplo, que cuando comenzó la pandemia, este, te decía yo que trabajo en un hospital COVID. La política fue que todos los médicos que estuvieran en condición de vulnerabilidad se fueran a su casa resguardados. O sea, vulnerabilidad, todos los médicos que estuvieran enfermos de diabetes, obesidad, hipertensión o habían tenido un infarto. ¿Cuál crees que fue el porcentaje de médicos que se fue a su casa? Más del 70%. Y Wow, nos quedamos bien poquitos, ¿eh? Nos quedamos el mínimo de médicos laborando en pandemia, ¿no? De ahí que tuvieron que venir médicos a contratarse en el INSABI, a cubrir todas estas áreas que quedaron descubiertas porque los compañeros se fueron de resguardo. Y yo pensaba, ¿que no es muy preocupante? ¿Que no las primeras personas más sanas del mundo deberían ser los médicos? uno pensaría eso, que estás más cerca tienes más acceso a estos, Tienes más herramientas para cuidarte, ¿no? Además sabes tienes más al el respecto también. conocimiento para evitar ser diabético o hipertenso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí, es una cosa muy interesante de ver y también ver cómo el sistema de salud en un momento dado pues no dio un apoyo rápido a los médicos que tenían crisis de ansiedad, depresión por estar tratando pacientes COVID y verlos morir, ¿no? Sí, que ese es totalmente otro tema, ¿no? La salud mental, ¿no? La Cómo salud puede la mental, tecnología ayudarnos en eso. sí. Pero bueno, doctor Rodolfo, muchas gracias por su tiempo. Ha sido bastante interesante esta hora. Creo que hay mucho todavía que platicar, pero le agradezco mucho esta hora que nos dedicó. Sí, yo estoy encantado por la invitación. A mí me gusta mucho todos estos temas y si quieren que vuelva a participar, con mucho gusto. Cuentan conmigo para Claro que cualquier sí. cosa. Muchas gracias, doctor.
Gracias, Daniel. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos por asistir. Espero que les haya gustado el programa. Si quieren estar atentos de Transformación Digital Sin Rodeos, pueden inscribirse en digitestudio.com/academy. Aquí podrán ver el link y mantenerse conectados. Gracias.